eh, va a haber gente que, si ha llegado hasta aquí en el estudio, está escuchando dentro de su mente a la ley del testimonio, a la ley del testimonio. Yo me voy a aferrar a eso. La ley del testimonio, si no hablan de acuerdo a esto, es porque no hay luz en ellos. Entonces, a la ley del testimonio, a la ley del testimonio. Entonces, tenemos que entender que existe una inducción mental, una programación en nuestra mente. Y decimos, no, lo que están diciendo aquí Alex y Oscar es incorrecto porque Dios me está indicando a mí, me ha traído a memoria el versículo en Isaías, a la ley y al testimonio, a la ley y al testimonio. Y lo que es Dios avisándome de lo que estas personas están hablando es equivocado. No, lo que está confirmando es que hay una programación, una inducción. Y nosotros vemos el mundo a través de lo que hemos sido ya programados con nuestras experiencias, con nuestras influencias religiosas. Porque fíjate que si miras en Isaías 8:20, donde se encuentra ese versículo que dice, a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido o porque no hay luz en ellos. Un número de detalles. Cuando habla de la ley y el testimonio, está hablando de la Torá, las dos cosas, la ley y los testimonios. Las dos cosas está hablando de la Torá. Pero fíjate que he conocido a personas de diferentes denominaciones en las cuales, por ejemplo, dicen que a la ley a la que se está refiriendo, tiene que ver con partes de la Torá, pero el testimonio es el testimonio, por ejemplo, de los escritos de Joseph Smith dentro del mormonismo. Okay. O Ten- Elena White en el adventismo. Elena White en el adventismo o The Watchtower en los testigos de Jehová. O Ujú. sea, que ya han asumido que la palabra testimonio, como pone ahí testimonio, o sea, yo te aseguro que la primera vez que yo vi a una persona, recuerdo que era una señora, en el cual yo le trataba de explicar a esta señora que la palabra testimonio ahí no se estaba refiriendo a los testimonios para la iglesia, los 9 volúmenes escritos por Elena de White a ello. Dice, sí, 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 lo pone claramente. Testimonio a la ley, eso los 10 mandamientos, los testimonios son el espíritu de profecía. Digo, no, no, señora, no, no. Isaías no está pensando en ello. La palabra testimonio es del Torá y no fui capaz. No fui capaz de explicarle que no se refería a ello. Pero no solo eso, sino fíjate lo siguiente. Si tú miras para atrás unos versículos anteriores, te dirá el contexto de dónde saca esto, de dónde sale esto. Y en el versículo 18 dice, he aquí, yo y los hijos que me dio Jehová somos por señales y presagios en Israel, de parte de Jehová de los ejércitos, que mora en el monte de Sión. Y si os dijeren, preguntar a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responder. No consulta al pueblo, a su Dios, consultará a los muertos por los vivos, a la ley y al testimonio. Y ese es el contexto. El Wow. contexto es porque está diciendo Isaías, no vayáis a hablar con los mediums, no vayáis a hablar con los brujos, no vayáis a hablar a los adivinos o no vayáis a hablar con los muertos, porque era una práctica habitual. Ese es el concepto. El concepto de Ujú. donde ese versículo está sacado es no habléis con los muertos. ¿Ok? Ya, A la Dios ley les del ha dejado testimonio, profetas a ustedes para que claro, van a hablar con los muertos y con los adivinos y con los mediums, y Dios les ha dejado profetas para que los claro. guíe en Y todas las nos, cosas. y el profeta ya les ha dicho, no consultéis con los muertos. Claro. Entonces, si quieres saber por qué no consultéis con los muertos, porque la ley y el testimonio te dice no consultar con los muertos. Ese versículo en Isaías no tiene nada que ver Ujú. cómo se usa. Por supuesto. Y aún, por ejemplo, supongamos que la interpretación fundamentalista que se le da a ese verso
de llevarlo a la ley o lo que es los mandamientos. Ese reverso, cuando habla de la ley, no se refiere solamente a mandamientos, a los 10 mandamientos que nosotros tenemos. Se refiere a Claro. la Torá, y la Torá abarca muchísimo. Entonces, si tú lo vas a tomar como serle fiel a la Torá, entonces tendrías que seguir sacrificando, tendrías que entonces matar a la hija, si tu hija se mete a la prostitución, tenías que matarla, meterle candela, Mm, muchísimas otras cosas más, ¿me entiendes? Pero eso no ya, lo tomamos, solamente tomamos la parte que queremos tomar. ¿Por qué? claro. Porque esa es la parte que nos conviene, la parte que va con nuestras creencias, la parte que va con nuestros ideales, y entonces simplemente es así.